Lucas 15, versículos del 3 al 7. Seguimos hablando de las parábolas de Jesús. En esta ocasión vamos a ver la que viene en Lucas 15, del 3 al 7. Vamos a dar la lectura todos juntos. Dice la Biblia: entonces él, hablando de Jesús obviamente, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, para que nada nos distraiga ya, concentrarnos. Y en reverencia vamos a rogar a nuestro amado Espíritu Santo que una vez más haga esta palabra efectiva, eficaz en nuestro corazón. Entendemos, Señor, que tu palabra es espiritual y se discierne solamente espiritualmente. Por eso le pedimos el día de hoy una vez más humildemente que sea su voluntad el enseñarnos, el edificarnos, el exhortar y consolar a nuestras vidas y corazones por medio de su palabra el día de hoy. Gracias, Señor. Y así como usted da gracia para que la boca que salen las palabras, también dé gracia para los oídos y corazones que vamos a recibirlas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. La parábola de Jesús que vamos a estudiar el día de hoy, como ya leímos en el subtítulo o en nuestra Biblia, es la llamada de la oveja perdida. Esta parábola se encuentra en 2 de los 4 evangelios, en Mateo y en Lucas, como lo acabamos de leer. Y para nuestro estudio basta solamente leer la porción encontrada en el libro de Lucas. No vamos a tocar el libro de Mateo en esta ocasión, al menos en este contexto de la parábola. Una vez más, y como lo venimos haciendo a lo largo de esta serie, vamos a entender el contexto bajo el cual fue escrita la parábola. ¿A quién iba dirigida originalmente? ¿Cuál es la enseñanza central de la parábola? Quiero que recuerde esto y que jamás aparte su mente y su corazón de esto. Usted debe y yo debemos de entender cuál es la verdad central de una parábola. Es lo más importante, porque si no entendemos la verdad central de una parábola, podemos divagar y empezar a tomar situaciones que no van y empezar a inventar cuentos en las enseñanzas de Jesús que no son. ¿Cuál es la enseñanza central en esta parábola? ¿Qué nos muestran los elementos de ella? Y sobre todo, ¿cómo lo aplicamos el día de hoy a nuestras vidas? Para entender a fondo esta enseñanza, primero hay que leer los 2 versículos anteriores de Lucas 15 y darnos cuenta de que sus primeros destinatarios fueron escribas, fariseos, publicanos y pecadores. Lucas 15, 1 y 2, dice la Biblia: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Al menos cuatro tipos de personas nos describe la Biblia: publicanos y pecadores que se acercaban con Jesús, y escribas y fariseos que veían que se acercaba y empezaban a murmurar y a criticar. Fueron el grupo principal o el grupo primero al cual Jesús les dijo estas palabras. Esta parábola surge de las críticas hechas a Jesús por su constante acercamiento a los sectores desprotegidos de la sociedad, llámese pecadores. Vemos una ocasión más en la que sucedió lo mismo. Vaya a Mateo 9, del 9 al 13. ¿Por qué Jesús, y acuérdese, no quite su separador de Lucas 15, ¿por qué Jesús nos da la parábola de la oveja perdida? Nada más de repente estaba y dijo: como ahorita que me acuerdo, no. Jesús da esta enseñanza porque tuvo una crítica de parte de escribas y fariseos por aceptar a publicanos y pecadores. Dice Mateo 9, del 9 al 13, no es la única ocasión que le pasó.
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no necesitan necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se fue criticado grandemente durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque los publicanos, los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, creían que no se debería de hacer así las cosas. Jesús tenía acercamiento con los pecadores, no se hacía uno de ellos, no se volvía un pecador, sino que mostraba la gracia, el amor y la misericordia de Dios a todos y cada uno de ellos. ¿Qué pasó cuando él llama a su discípulo llamado Mateo, que escribe el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, va a su casa y come en su casa, y lo primero que dicen es, ¿qué onda con este que está con un pecador? ¿Qué pasa cuando una mujer lava los pies del maestro, los enjuaga con sus lágrimas y los seca con su cabello? Y dice, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que está ahí a sus pies es una adúltera, es una ramera, me parece, le dice. ¿Qué pasa con la mujer que encuentran en adulterio en Juan 9? Se acerca y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Que lance la primera piedra. La enseñanza central que Jesús dio en esta parábola y la cual nos da a nosotros hoy en día es el amor incondicional de Dios, rescatando por acción exclusiva de Dios al más perdido de los pecadores. Eso es lo que nos habla esta parábola, el amor incondicional de Dios, rescatando por acción exclusiva de Dios a nosotros o al más perdido de los pecadores. Tenga esto en mente ahorita que escuchen los demás. Esta parábola expresa perfectamente tres doctrinas de la gracia. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Las doctrinas que delinearon los seguidores de Juan Calvino, las cuales nos hablan eso precisamente de la gracia. La depravación total o radical, o el denominado pecado original. La incapacidad de la oveja de salvarse de sí mismo. En pocas palabras, la depravación radical, se los recuerda que le prediqué después hace ya mucho tiempo, ya después lo vamos a retomar con más fuerza, nos dice que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿O sí podemos? No, porque si nosotros pudiéramos salvarnos, ¿para qué vino Jesús a morir a la cruz? Así de sencillo está. Nosotros no podemos salvarnos, la oveja no podía salvarse por ella misma. Vemos también la expiación imitada, el sacrificio eficaz de Cristo. Jesús, el buen pastor, no buscó y se quedó en el intento. Él encontró a la oveja perdida. Y vemos también la perseverancia final de los santos. Una vez que Jesús encontró a esa oveja, la pone sobre sus hombros y ya nadie puede arrebatarla de ahí. No volvió a perder esa oveja. Eso significa, y lo vamos a ver, que nosotros una vez que somos salvos por Cristo, no hay nadie que pueda arrebatarnos de su mano. El amor incondicional de Dios es una de las doctrinas que más se han malinterpretado en los cristianos. Muchos tendemos a confundir amor universal con amor incondicional. Pensamos que Dios es amor y que todos en consecuencia serán salvos, lo cual ni siquiera se acerca al amor incondicional divino. Básicamente podemos expresar el amor incondicional, escuche bien, como el hecho de que Dios nos ama y nos seguirá amando, pase lo que pase. Su amor no va a cambiar para con nosotros. Eso es el amor incondicional de Dios. Y muchas veces no lo entendemos, no nos gozamos y no decimos gracias Dios, porque es difícil, porque nosotros no sabemos amar incondicionalmente por nosotros mismos. Nosotros ponemos condiciones para amar. Si me tratan bien, qué bueno, lo amo. Pero cuando me tratan mal, ya no lo amo. Nosotros ponemos condiciones. Si me da, qué buena onda, es mi amigo y lo amo. Si no me da, ya no es tan buena onda, ya no lo amo tanto. Dios no es así. Dios, escuche bien, pase lo que pase, Dios lo va a seguir amando.
Haga lo que haga, Dios lo va a seguir amando. Quiero que lea, Claudia de la Ley, que lo va a aplaudir. Quiero que lea conmigo Jeremías 31:3 y segunda de Timoteo 2 del 11 al 13. Eso nos enseña esta parábola, el amor incondicional. ¿Por qué no dijo el pastor, Jesús, el buen pastor en este caso? ¿Por qué no dijo, no, ya se fue la oveja, no, está viendo que estamos aquí en el baño y se va, no, hay que la busque a alguien más? Porque el amor de Dios es incondicional. Le dijo, se fue, la voy a ir a buscar. Escuche lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó hasta mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Los días miércoles estamos viendo una serie llamada Los atributos de Dios. Dentro de ellos hemos entendido que Dios es eterno. Y una parte maravillosa de esa eternidad, les decía yo, es que Dios estuvo con nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Nos vio, estuvo ahí, nos formó, nuestro embrión vieron sus ojos. Cuando nacimos, cuando crecimos, la primera vez que pecamos, la segunda vez que pecamos, la tercera y las muchas veces que hemos pecado, cuando nacimos de nuevo, cuando Cristo formó por el Espíritu Santo, llegó a nuestro corazón, y después de ahí cuando hemos vuelto a pecar, y a pecar, y a pecar. Todo eso Dios ya lo conocía a Él desde la eternidad, y por eso dice, con amor eterno te he amado, porque no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas pecado, no importa, yo te amo por sobre todas las cosas. Eso es amor incondicional de Dios. Y segunda de Timoteo 2 del 11 al 13. Segunda de Timoteo 2 del 11 al 13. Nos habla también un poquito de esto. Y ahorita en la medida que nos adentremos en esta parábola, vamos a ir asombrándonos con ese amor incondicional de parte de Dios. Escuche lo que dice. Palabra fiel es esta. Escribe el apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es amor incondicional y no puede decir, yo soy amor incondicional ahorita, pero ahorita que tú fuiste infiel ya no. Si ve la maravilla del amor incondicional, no importa lo que usted haga, hizo o esté haciendo mal. Si usted es un hijo de Dios, y aunque no, Dios lo ama incondicionalmente, no de la misma manera. A la luz del amor incondicional de Dios, nuestras vidas son cambiadas de manera radical. Nos damos cuenta de que Dios no nos escogió por ser mejor que nadie, ni siquiera por merecerlo, mucho menos porque estaba en deuda con nosotros y nos recompensa. Dios nos eligió para ser recipientes de ese amor incondicional, y lo hizo porque Dios es amor y nada más. No porque necesitara dónde vaciar su amor, sino porque Dios es amor y quería vaciar ese amor incondicional. Lea conmigo Efesios 1, del 3 al 5. Quiero que quede bien claro este concepto, o lo más claro posible el día de hoy este concepto, porque es pesado muchas veces, pero que quede claro, lo más claro posible el concepto del amor incondicional. Nuestro corazón, nuestra mente muchas veces se resiste. Las doctrinas de la gracia, Efesios 1 del 3 al 5, no son universalmente aceptadas en la iglesia de Cristo porque deshacen el orgullo humano. No nos dejan nada de qué jactarnos, no me dejan nada de qué agarrarme por mí mismo. Todo empezó en Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Yo no hice nada, no merecía nada, Dios no nos debía nada para que fuéramos salvos. Él nos escogió para ser únicamente recipientes de ese amor incondicional. Dice Efesios 1, del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en quien, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios vio algo bueno en mí. Dios vio algo de valor en mí. Dios vio algo que le agradara en mí. ¿Puede ser? No. La respuesta es no. Dios, porque Dios es amor, por el puro afecto de su voluntad, le agradó escogernos a cada uno de nosotros y vaciar su amor incondicional en nosotros. Ese maravilloso amor incondicional es el que vemos en esta parábola, junto a las dos que le siguen, y las veremos en otra ocasión hoy, que son la parábola de la moneda perdida y del hijo perdido. Las tres en conjunto son las llamadas parábolas de la gracia. En Lucas 15:1, vaya a Lucas 15:1 y ahorita va a ir creciendo nuestro entendimiento del amor incondicional. Lucas 15:1. Vemos el amor incondicional demostrado. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírlo. El amor incondicional Dios lo demuestra en el 15:1. En 15:2 vemos el amor incondicional criticado. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. A la gente no le agrada el amor incondicional de Dios, sobre todo a la gente religiosa, porque piensa que dónde van a quedar sus méritos, sus esfuerzos, lo que ellos son o hacen para recibir el amor. Dicen: yo hago cosas para Dios y Dios escoge a estas personas. ¿Dónde queda mi mérito de lo que yo hago para Dios? Porque si yo hago cosas, Dios escoge a estos que son peor. El amor incondicional es criticado. La gente no acabamos de entender que Dios escoge a quien Él quiere, porque Él es amor y quiere amarnos nada más. Pensamos que debemos de ganarnos ese amor. Y en los versículos del 3 al 7 vamos a ver el amor incondicional explicado. Dice, vamos a leerlo para que... Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes eran los publicanos y pecadores del versículo 1? Los publicanos eran un tipo especial de pecador para esa época. Eran los encargados de cobrar los impuestos a sus mismos compatriotas, pero para dárselos al imperio romano, no para su mismo país. Eran vistos con alto desprecio y catalogados como traidores a la patria y a la religión. ¿Quiénes eran publicanos? Para los judíos de la época, el publicano era un pecador, muy pecador, el más de los pecadores para ellos, por así decirlo. Y los pecadores pues eran todos los demás pecadores, los que no andaban conforme a sus ritos y a sus enseñanzas de ellos. En los evangelios vemos siempre a Jesús rodeado de este tipo de personas: los viles, los menospreciados, los pecadores, los rechazados, los parias. A lo largo de la historia y hoy, en este día no hay excepción, Jesús busca este tipo de personas. Como lo vimos en la parábola de los obreros de la viña, Él sale desde temprano y a cada rato a buscar a los que son suyos por amor. Quiero que oremos, cierren sus ojos. No hemos terminado, falta mucho, pero las palabras nada más están rebotando. Quiero que oremos, quiero que cierren sus ojos, se concentren. No se trata jamás de recibir información en una predicación.
sino de que el mensaje llegue a nuestro oído perfectamente y de ahí Dios lo baja al corazón. No es fácil de asimilar el amor incondicional de Dios, sobre todo cuando venimos de un trasfondo donde hemos pensado que tenemos que hacer algo para ganarnos la aceptación. Desde pequeños buscamos hacer cosas para que papá nos ame, buscamos buenas calificaciones para que mamá nos quiera. Desde pequeños buscamos ser los mejores para que la gente nos acepte. Y cuando alguien viene y nos dice el amor incondicional, no es eso. El amor incondicional es Dios que eligió y ya. Nos cuesta trabajo. El alma se resiste y dice, ¿yo qué hago para ganar ese amor? Nada. Nada. De hecho, todo lo contrario. Jesús se juntaba con publicanos, con pecadores, con adúlteros, con gente que no merecía ese amor. Tampoco lo merecían los que se creían buenos, pero en ellos era más evidente, para demostrar que su amor va más allá de lo que nosotros vemos y entendemos. Cierre sus ojos, por favor. Y entienda esto. El dueño de la viña salía a buscar obreros porque tenían compasión de ellos, los amaba. Jesús salió a buscar la oveja perdida porque la amaba. O el buen pastor salió. Cuando nosotros no entendemos el amor incondicional, pasamos muchas situaciones en nuestra vida. La primera de ellas es que creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame. Yo no tengo que orar para que Dios me ame. Yo no tengo que leer la Biblia para que Dios me ame. Yo no tengo que hacer nada. Yo lo hago porque yo amo a Dios. Y dejó de ser una carga, dejó de ser una obligación, dejó de ser un compromiso. Y ahora es un deleite corresponder a ese amor. Nos pesa muchas veces hacer todo este tipo de cosas. Nos es difícil venir a la iglesia, nos es difícil hacer las cosas, porque pensamos que tenemos que hacer más para ganar el amor de Dios. Dios demuestra su amor, aún siendo pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros. Aún siendo gente que era menospreciada por el mismo pueblo, publicano y pecador, Jesús estuvo con ellos. Aún siendo una oveja, que en este caso podríamos hasta verlo así, rebelde, que se salió del rebaño, que se fue, que huyó, que se perdió, aún así fue por ella. Dios no está esperando que hagamos algo para amarnos, Dios nos ama ya. Eso es amor incondicional. Los publicanos y pecadores eran catalogados como los peores en la sociedad. Y Jesús siempre se rodeó de estas personas porque Él quería demostrar el amor incondicional de Dios. En el versículo 2, no abra sus ojos, yo se lo leo. Dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este come con pecadores y recibe y come con ellos. Y esa es la llave que abre nuestra enseñanza, que abre el porqué de nuestra enseñanza. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Por qué criticaban tanto a Jesús? Ellos eran religiosos e hipócritas. Ellos murmuraban en contra de Jesús, porque a su modo de ver, ellos mismos eran mejores que publicanos y pecadores. Y esa es la esencia de la religiosidad. Que no le digan que la religiosidad es un gigante o un espíritu, nada de eso. La religiosidad es hacer las cosas para sentirme mejor que los demás y para sentirme bien conmigo mismo. Si usted ora, lee, escudriña la palabra para sentirse bien consigo mismo, o lo hace para sentirse mejor que los demás, usted es un religioso. Lo siento, pero las cosas no se hacen para ser mejor que los demás. Las cosas las hacemos lo hacemos
porque queremos corresponder el amor y nos agrada corresponder el amor de Dios. Acompáñenme a Lucas 18, del 9 al 12. Un religioso, escuche bien, es una persona que hace las cosas cristianas, vamos a ponerlo en este caso, para sentirse bien. No es lo mismo, Señor, guárdame de pecar porque te amo, a ya no peco, qué bien me siento. Uno es religioso y el otro ama a Cristo. Lucas 18, del 9 al 12, describe a los religiosos. Dice la Biblia: a unos que confiaban en sí mismos como justos, a los escribas y fariseos, y menospreciaban a los otros, a los publicanos y pecadores, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, y el otro era publicano, lo más despreciado de los pecadores. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿A quién complacía este hombre? ¿A Dios? ¿A quién? A él mismo. Él se complacía a él mismo con lo que hacía. Y al mismo tiempo le tiraba unas pedradotas al pobre de los publicanos, porque por eso oraba así. El publicano, él sabía que era un pecador y casi decía: Dios, gracias porque no soy como este de aquí al lado, con sus manos levantadas. ¿Para quién hacía las cosas? Para su vientre, para sentirse bien él mismo. Todos los seres humanos somos pecadores, según la Biblia, pero podemos dividirlos en 2 grandes tipos de pecadores: los pecadores decentes y los pecadores indecentes. Un pecador decente es como este publicano, este escriba o fariseo, un hombre que ayunaba, que oraba, que daba diezmos de todo lo que ganaba, pero a final de cuentas no lo hacía para Dios, lo hacía para él mismo. Era un pecador decente. Los pecadores indecentes ya podemos encontrar a todos los demás, a la gente que mataba, a la gente que robaba, a la gente que, como describía aquí, eran de lo peor. ¿Cuál de los dos está bien delante de Dios? Ninguno de los dos estaba bien delante de Dios. Uno es decente, otro es indecente, pero al final los dos son pecadores. Los fariseos o religiosos son pecadores decentes, que creían que Jesús no representaba a Dios en la forma correcta, porque aceptaba a pecadores indecentes como los publicanos. Los fariseos creían que los publicanos tenían que ser desechados, porque en su mentalidad pequeña, solo los que hacen las cosas como ellos podían agradar a Dios. Sin embargo, Jesús les muestra que estaban completamente equivocados. Al pensar que hay quienes sean merecedores de la salvación, Jesús les responde con las 3 parábolas de la gracia, donde les demuestra que el amor, el perdón y la salvación son un regalo de Dios a personas que ni siquiera lo merecen, a personas como nosotros que no lo merecíamos. Y es aquí donde vemos el amor incondicional de Dios explicado por Jesús. Los versículos de 3 al 7 nos narran una historia en la cual dice que una oveja se pierde, y entonces el pastor sale, la busca y hasta no encontrarla no regresa. La oveja aquí somos cualquiera de nosotros que en nuestra vida de pecado estuvimos, o hasta el día de hoy estamos lejos del rebaño de nuestro amado Padre Celestial. En esta parábola vemos 4 estados de la oveja perdida, la oveja buscada, la oveja rescatada y la oveja celebrada. La oveja perdida no se refiere a un cristiano alejado de la iglesia. Escuche bien, esta parábola no habla de un cristiano que venía a la iglesia y se fue de la iglesia porque le hicieron cosas. No habla de eso. No se trata de hermanos lastimados o alejados o dolidos o resbalados. Esta parábola se refiere al estado en que nos encontrábamos nosotros
antes de nacer de nuevo por la gracia de Dios. ¿Sí lo escuchó? No se requiere, porque muchas veces usan esta parábola para decir, es que tiene que ir el pastor por la ovejita que se descarrió. Sí, sí realmente es algo que hace un pastor, pero no es basado en esta parábola. Es porque expresamos el amor incondicional de Dios. Y así como Dios expresó su amor en nosotros, nosotros lo hacemos. Pero que no le digan jamás que esta parábola es para ir por las ovejitas perdidas. Ya vimos el contexto y no es eso. En la iglesia estamos muchas veces mal acostumbrados y tan mal enseñados que lamentablemente hay gente que tiene pastor dependencia. Pastor, ore por mí, me duele mi cabeza. Pastor, ore, mi hijo está enfermo. Pastor, mis hijos tienen examen. Pastor, mi esposo no viene a la iglesia. Pastor, el diablo me ha atacado mucho. Pastor, arregle mi vida. Muchas veces ya quieren que el pastor arregle todo. Piensan que el pastor es como Sport Billy, a lo mejor muchos no saben de qué hablo, que tiene una mochilita y saca la... No, nadie sabe de qué hablo. Son caricaturas de esos de mi época. ¿A quién sería hoy en día? No, ni idea. Son un tipo de gente que si no consigue los resultados que quiere, como si fueran niños caprichosos, amenazan con irse de la iglesia o definitivamente se van. Los pastores dependientes dicen, o el pastor me visita o me voy. Y se van muchas veces. Y uno nada más dice, goodbye, goodbye, goodbye. Dios está interesado, escuche bien, no me malinterprete, en que nuestro socorro, nuestra ayuda y nuestro pronto auxilio en la tribulación, que entendamos que viene de Jesucristo y no de un hombre. La falta de discipulado cristiano nos ha llevado a pensar que todo el tiempo debemos de ser tratados como bebés espirituales, que debemos de ser atendidos constantemente. Esto aunado al estilo de pastoreo que estábamos acostumbrados, en el cual se basaba a visitar a las personas para que no dejaran de asistir a la congregación, y muchos lamentablemente han quedado mal acostumbrados o mal enseñados a esto. Mucha gente o algunos pensarán, ¿y entonces el pastor para qué está? ¿El pastor qué va a hacer? Le voy a decir algo, los que piensan eso, aguas, porque a lo mejor ya son pastor dependientes, pues ¿qué va a hacer el pastor? Sobre todo si usted lo piensa de manera enojada, así de, si no me va a ir a visitar, ¿qué va a hacer? Le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a discipularlos, a darles el alimento adecuado, de la forma adecuada, para que maduremos. Eso es lo que hace un pastor. Jesús se despide de Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor. Y le dice, visita mis ovejas. ¿Sí le dijo así? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Ve a visitar a mis ovejas la segunda vez. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta, dales de comer a mis ovejas. No se refiere esta parábola a un hermano que se ha ido de la iglesia. Esta parábola se refiere a nosotros como ovejas cuando estábamos descarriados antes de nacer de nuevo. Por si fuera poco, muchas veces escuché predicaciones acerca de que si hubiéramos sido el único pecador en el mundo, así Jesús hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. Esto lo decían antropocéntricamente, basados en esta parábola, diciendo, Jesús dejó 99 ovejas y fue por una. Si tú fueras el único pecador en el mundo, Jesús hubiera venido a morir por ti. ¿Sabe? Tal vez sí lo hubiera hecho, porque es amor, no porque yo soy importante en mí mismo. Eso es lo que nos querían hacer creer. Tú eres tan importante para Dios, que si hubieras sido el único pecador en el mundo, Jesús hubiera venido por ti. Mentira. Si yo hubiera sido el único pecador en el mundo y Jesús hubiera venido, es porque Jesús es exageradamente amor y bueno, no porque yo soy importante en mí mismo. Para los oyentes de esta parábola, era muy normal el empleo del pastor. Era algo en la actualidad como ser empleado en oficina o un obrero en una fábrica, y me refiero a lo cotidiano de ese empleo. Había pastores en todos lados, era un oficio hasta familiar. En Palestina, en los tiempos de Jesús, ser pastor era un oficio de familia, no solamente para un asalariado. Y como leemos, se ve que este primer tipo de pastor
es el que habla la parábola, pues dice teniendo 100 ovejas, no cuidando 100 ovejas, no era un asalariado. Además, los israelitas conocían pasajes como los que leemos en el Salmo 23 y Ezequiel 34. Vamos a leer el Salmo 23 nada más, después de en su casa Ezequiel 34, del 11 al 16. Salmo 23. ¿Cómo se titula su salmo? Jehová es mi pastor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios, del Señor, moraré por largos días. Las ovejas, al contrario de otros animales como perros o gatos, no tienen sentido de orientación. Cuando se separan del rebaño y se extravían, no saben cómo regresar a casa. Esto nos ilustra a la perfección el hecho de que un pecador no puede ser salvo por sí mismo, de ninguna manera posible, ni por obras, ni por oración, ni por fe, ni por nada. Solo Dios salva a los pecadores. La oveja buscada la vemos en la tarea de encontrar la oveja perdida, la cual no era sencilla. En primer lugar, el campo era extenso. En segundo lugar, eran fácilmente confundibles. Tú puedes pensar, las ovejas son blanquitas, pero el terreno era lodoso y enterrado. Entonces la oveja resbalaba, caía y se confundía, ya quedaba toda enlodada, ya no podías ver. Tú podías decir, pues nada más que alzara la vista y encontrar a su oveja. Aparte de que el terreno era muy grande y la oveja seguía caminando. Las ovejas así son, ellas no tienen sentido de la orientación y dicen, voy a caminar hasta encontrar el rebaño, y siguen y siguen y siguen hasta que se cansan, y una vez que se cansan, se echan y no pueden caminar más. Por eso es que el pastor la tuvo que tomar en sus hombros y regresar con ella en hombros. Una vez que una oveja se cansa, ya no tiene fuerza ni siquiera para balar. Y sabe que la forma en que las ovejas hacen es balido. Así como las vacas mugen, los caballos relinchan, las ovejas tienen balido, ya no pueden balar. Los terrenos eran peligrosos, había muchas rocas. Las bestias del campo ofrecían otro peligro adicional. Y por si fuera poco, las ovejas cuando se cansan ya no pueden balar. Sin embargo, el pastor, no por obligación, no porque era de su propiedad, sino porque amaba a esa oveja, salió a buscarla. Vaya Juan 10, del 11 al 14. Juan 10, del 11 al 14. Buscar una oveja en ese entonces no era tarea fácil. Cuando Jesús salió a buscarnos, no fue tarea fácil. Y no me refiero a encontrarnos físicamente. Lo que Él pagó en la cruz del Calvario fue algo maravilloso. Juan 10, del 11 al 14, dice la Biblia: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sabe por qué dice conozco mis ovejas? Porque el pastor, cuando perdió su oveja,
No la fue a recuperar por el hecho de que le iban a decir en su casa. No fue a recuperarla porque tenía 100 y con 99, híjole, se me acaba el negocio. Porque la conocía. A lo mejor hasta nombre le puso, tú te vas a llamar. La llevó a bañar, a cargar, a dormir con ella, a abrazarla. Y el día que contó sus ovejas y no la vio, dijo, mi ovejita. Salió a buscarla. No le importó que el terreno fuera grande, que se iba a cansar de la caminada, que había muchas piedras y muchos despeñaderos, que a lo mejor en el camino se encontraba un lobo o un oso. Él dijo, quiero encontrarme. El buen pastor su vida da por las ovejas. La oveja rescatada la vemos cuando Cristo, que es el pastor que nunca falla en encontrar y rescatar a una oveja. Él es un pastor eficaz, porque su obra en la cruz es perfecta. No dependía de las ovejas, depende solamente de Él. Lucas 15:15 dice, cuando la encuentra, no dice si la encuentra. El llamamiento eficaz de Dios no falla. Cuando usted y yo, Dios nos predestinó, nos miró en la eternidad, Él dijo, va a estar conmigo y no va a fallar. No hay nada que detenga el plan de Dios para que usted y yo estemos con Él. Nada. Una vez rescatada, viene la labor igual de sorprendente que al buscarla. Ahora, por amor, debe de llevar sobre sus hombros el peso de al menos 30 kilos el pastor. Todo el camino de regreso a Redil. Nosotros descansamos sobre los hombros de Cristo hasta llegar al cielo. Por eso, no es que la salvación no se pierda, es que nadie puede quitarnos de los hombros de Cristo Jesús. Usted no piense en que la salvación se pierde. Si peco, pierdo mi salvación. No, tú vas sobre los hombros de Cristo y en los hombros de Cristo no te vas a perder jamás. ¿Acaso me podré caer de los hombros de Cristo? ¿Acaso irá caminando y me tirará por accidente así? ¡Ay! No pasó nada. ¿Acaso podré zafarme de los hombros de Él? Escuche bien, nosotros no estamos agarrados al cuello de Jesús. Jesús nos tiene tomados por las patas y lo hace gozoso. Dice Hebreos 12:2, léalo conmigo. Lo leímos ahorita en Lucas 15, que al encontrarla gozoso regresa con ella en los hombros. Cuando usted y yo pecamos, no quiero que me malinterprete, simple y sencillamente estamos demostrando una identidad que no es nuestra. Nos estamos acordando la carne de lo que éramos antes. No significa que ya no somos hijos de Dios o que ya no somos salvos. Significa que se me olvidó quién soy en realidad y nada más. Un verdadero hijo de Dios puede pecar, pero no se va a quedar en el pecado, porque al final de cuentas Jesús hace lo que sea necesario, pero va y nos saca de ahí, sube a los hombros y nos regresa a vivir. Hebreos 12:2, y lo hace con gozo. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Todo empezó en Cristo y todo lo hizo Cristo y todo termina en Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué gozo tenía Jesús puesto delante de Él? El gozo de encontrar a su oveja que tanto amaba, cargarla en los hombros y decir, ya vas a estar conmigo, ya vas a estar segura y siempre vamos a estar juntos. Ese es el gozo que tenía Jesús. ¿Te imaginas a Jesús en la cruz soportando el oprobio y todo porque te tenía en mente a ti y a mí? Decía, vale la pena porque voy a estar con mis hijos amados. Maravilloso. Y por último, en Lucas 15:6 encontramos la oveja celebrada.
Al llegar a casa, fíjense el 15 lo que le decía, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Por eso Hebreos 12:2 dice, autor y consumador de nuestra fe, el cual no le importó por el gozo. El versículo 6 dice, al llegar a casa, reúna a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Los amigos y vecinos del pastor sabían exactamente lo que había pasado y lo que en ese momento sentía el pastor. Por eso lo comprendían y hacían fiesta con él. Cada vez que alguien nace de nuevo hay fiesta en el cielo, pero no por la oveja encontrada solamente, sino porque una vez más el buen pastor salió en busca de esa oveja, la trajo de vuelta a redil, sana y salva. La fiesta es en honor al buen pastor, la fiesta es en honor a Cristo. Quítese ese antropocentrismo de que hoy me entregué a Cristo, hay fiesta en el cielo. No es por mí, es porque una vez más el sacrificio de Cristo se hizo efectivo en uno de nosotros. Jesús termina esta parábola con una declaración sarcástica. Él les dice que hay 99 justos que no necesitan arrepentimiento, pues se refería a los escribas y fariseos que creían que en su religiosidad y justicia propia serían salvos. Porque dice el versículo 7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Hay alguien que no necesite arrepentirse? Todos. Jesús estaba siendo sarcástico con los escribas y fariseos. Quiero que cierren sus ojos, vamos a terminar. El amor incondicional de Dios es el tema central de esta parábola. Nosotros éramos esa oveja perdida, incapaz de salvarse a sí misma. Y por amor, y solo por amor, Cristo salió a buscarnos. Y ahora nos lleva sobre sus hombros. Y de ahí nadie nos va a bajar nunca. Por medio de esta parábola, conocemos un poquito más el amor incondicional de Dios. Esto nos lleva a disfrutar ese amor sin condición. Pero ahora es muy importante que expresemos ese amor en cada aspecto de nuestra vida. Ese tipo de amor es el que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así con sus ojos cerrados quiero leerle lo que dice la Biblia en Romanos 5, versículo 5. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya escuchamos el amor incondicional de Dios. Ya lo entendimos, ya lo conocemos, lo disfrutamos hoy en día. Usted tiene que disfrutar, saber que está en los ojos de Jesús. Pero falta un paso, expresarlo. ¿Cómo se expresa ese amor? ¿Cómo no expresarlo? Más bien sería la pregunta. Cada área de nuestras vidas debe de demostrarse, o es importante que demostremos, mejor dicho, ese amor incondicional. En cada área de nuestras vidas tenemos la facultad de hacerlo ya. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Cuando yo tengo un problema con mis hermanos, con mis vecinos, con mis amigos, con quien sea, cuando yo tengo una relación con mi esposo, mi esposa, con mis amigos, las oportunidades para demostrar el amor incondicional son incontables, son inagotables. Yo expreso mi amor incondicional viniendo a la congregación, el que Él me puso. Yo expreso el amor de Dios leyendo su palabra. Yo expreso el amor de Dios orando. Yo expreso el amor de Dios en la alabanza, cantándole a Dios. Yo expreso el amor de Dios con las personas que me rodean. No podemos nada más quedarnos en conocimiento. Debemos de llevarlo más allá. Cierre sus ojos, oremos.
Padre, te damos gracias en esta tarde, que fuimos la oveja perdida, buscada, encontrada y celebrada. Porque aunque estuvimos lejos del rebaño, en esto consiste en el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y su amor fue efectivo. No saliste a ver si nos encontrabas, saliste a buscarnos porque sabías que nos ibas a encontrar, y he hoy aquí el fruto. Lo hiciste gozoso. Y hoy te damos gracias y podemos vivir confiados en que nuestra salvación no dependió ni depende para nada de nosotros, en lo más mínimo. Siempre lo diremos, Señor, lo único que pudimos aportar para nuestra salvación fue el pecado que la hizo necesaria y nada más. Queremos, Señor, rogarle solamente una cosa: que jamás seamos como escribas o fariseos, que jamás hagamos las cosas por conveniencia propia, para sentirnos bien o para creer que somos mejor que los demás. Que cada vez que nosotros oremos, busquemos su rostro, cada vez que nosotros reflejemos el amor incondicional, sea eso, un reflejo de su amor. Porque usted nos llenó de ese amor, ahora poder nosotros darlo a la gente y a todo mundo. No queremos jamás hacerlo